Entonces no es Better Saul Logan. Ya cuando por fin salga el final alternativo que ya confirmó Vince Gilligan que sí hay. Sí, hay un final alternativo. Hay un final alternativo de la serie, ya podremos volver a hablar de Better Call Saul. Invitamos al Big otra vez. Así es. Órale, va. Bueno, hay que ver cómo sale este programa. Venga. Sí. ¿Listo, Mark? Muy bien. Pues bienvenidos a un episodio más de Ni Team ni Squad. Como en cada episodio, estoy acompañado de mi compañero de podcast, Juan Carlos Rivera. ¿Cómo ¿Qué estás, onda, mi amigo? Estoy muy contento porque por fin tenemos a un invitado que habíamos querido tener desde temporadas anteriores, pero al fin se nos hizo. El buen Víctor Vallejo, compañero de nosotros y con una amplia carrera en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Vic? Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que vean el Ni Team ni Squad, y pues yo muy honrado de una vez más figurar en este podcast maravilloso. Claro que platicarlo. Ya habíamos invitado a Vic para que nos platicara de su carrera profesional. Y ahora en este nuevo formato donde invitamos a alguien para que nos recomiende una película y después hablar de esta peli. Y nos pediste que habláramos de Blade Runner. ¿Por qué, Así Vic? es. De la versión, además, bueno, es que esta se volvió sin querer un clásico, una película de culto, que a mis 20 años, primero que nada, me impresionó bastante, ¿no? Claro. Era un filme, les platico un poquito de la anécdota. Estaba en un cine que estaba en el sur de la Ciudad de México, en un cine Insurgentes Sur, y lo primero que veo es esta imagen del futuro. Yo no tenía enteramente contexto de qué iba a ver. Yo sabía que era Ridley Scott y que era ciencia ficción, y teníamos en aquel entonces como un referente inmediato, pues la Guerra de las Galaxias y una cantidad de cosas que estaban muy de moda, ¿no? Pero ver esta película con esa estética, con esta narrativa de que era cine negro, o sea, era cine de detectives, pero en un ambiente además postmoderno en ese momento, y pues fue así un shock, un ojo grande que veía la cámara y no sabía qué estaba pasando. La imagen de esta que decía noviembre, el 2019, como que un futuro muy inmediato, pero a la vez tan cambiante. Una serie de cosas que para en ese entonces... ¿Que era 1982? Yo creo que yo debe haber visto en 84. Más o menos, en esa época la de haber visto. No fui de los elegidos para el estreno, porque además en ese entonces las películas tampoco llegaban inmediatamente, ¿no? Pero sí era un impacto visual y narrativo muy interesante, ¿no? ¿Sí era distinto a lo que estaba en cartelera, digamos, o lo que se pasaba en televisión? Fíjate que es lo que me puse a investigar ahorita, ¿qué es lo que veía yo en ese instante? Pues lógicamente la estética ochentera, estamos hablando de los años 80, entonces el videoclip estaba así a full, ¿no? MTV Exacto. Sí. Todavía no llegaba MTV a México, pero sí estaba esta fiebre tremenda de los videoclips, el neón, ¿no? Como un sello de la época que lo veías aplicado ahí, y que además esta onda de las gabardinas largas, negras, que traía muchos grupos de rock del momento y que era así como pues algo de lo que no eras nada ajeno, que te sentías muy cercano, pero además pienso yo, por ejemplo, en Total Recall, que era una película que también más o menos de la época traía una propuesta estética semejante, pero ninguna de ellas creo que en su momento tuvo el impacto y esta visión que traía Ridley Scott con su película de Blade Runner, ¿no? Oye, pero que le fue muy mal, ¿no? En cines a la película, ¿cómo? O sea, eso a la postre no impactó, porque después que se lanzó en DVD fue que la película obtuvo este carácter de culto, ¿no? En VHS, amigo. En VHS, beta, todo. Sí, estoy hablando de una temporalidad muy atrás. Sí, ni siquiera todavía beta. Yo creo que ya había rebasado precisamente la época del Betacam, y ya estaba el VHS. Entonces sí, como tú bien lo dices, ¿no? Era una película que se hizo más famosa a posteriori. Claro. O sea, cuando surge en el año 82, veía yo y estudiaba,
que precisamente no tuvo impacto en Estados Unidos. En el extranjero sí. E incluso eso dio pie a la creación de diferentes versiones. Claro. Los estudios, lógicamente, imagínense, pues es la época maravillosa de la cinematografía de los estudios, tenían mucha injerencia en la producción, ¿no? Claro, no le permitían sacar la película que él quería. Exactamente, entonces tenían mucha injerencia de los productores y se habla de la existencia de 7 diferentes versiones. Por ejemplo, la primera que yo vi en cine sí estaba muy dentro del ámbito del cine noir, del cine negro, del cine de detectives, con una voz off que hacía la introducción de Deckard, el personaje que hace Harrison Ford, explicando qué estaba pasando y qué estaba viviendo, muy al estilo de los cines de detectives de ese momento. O sea, no el planteamiento que hacen de quiénes son o quiénes están cazando. ¿Te hace otro planteamiento esa voz off en esa versión? Es como... Era una tarde oscura y caía la lluvia y en ese momento que estaba yo tomando un café aparece Edward James Olmos, ¿no? Oye Vic, pero esa decisión, yo estaba escuchando, sí estuve escuchando, que más bien era porque se agotara el presupuesto, ¿no? O sea, fue como una forma de hacer una introducción que ya no tuviera que ser filmada, ¿cierto? Exactamente, al parecer entran en crisis. Y una manera, o sea, despiden a Ridley Scott, que además hay 2 directores anteriores que toman la iniciativa de hacer un trabajo sobre el Blade Runner, e incluso estético y todo lo que se refería a los personajes. Y entonces Ridley Scott entra, ya toma las riendas y dice, bueno, yo lo voy a hacer. Incluso está la anécdota esta de que Dustin Hoffman iba a ser... estaba en la mira para que fuese el personaje que a final de cuentas tomó Harrison Ford, que Harrison Ford venía de hacer la película de Indiana Jones. Indiana Jones, exactamente. Venía de Star Wars, imagínate. Sí, Star Wars. Sí. Que hace especie de cowboy del futuro, sí, ¿no? Claro. Luego Indiana Jones, que es profesor aventurero y la fregada. Y luego lo toman para algo más serio y él lo acepta en el afán de tener otro tenor como actor, lo cual me pareció muy atinado, ¿no? Sí. Y entonces, en esta última versión dicen, no, pues, ¿sabes qué? Tenemos que meter una voz off para que explique qué está pasando. Y no nada más conformes con eso, le cambian el final a la película, que me vengo a enterar. Sí, hay un final alternativo, ¿no? Ajá, no, pero es que yo la vi la primera versión. Y no es spoiler porque ya muchos seguramente la habrán visto. Sí, claro. Que al final Deckard sale volando junto con la protagonista, que ahorita se me va el nombre, y va haciendo una reflexión de que este Blade Runner, esta replicante que había él rescatado, al parecer no tenía fecha de caducidad, ¿no? Y terminan sobrevolando sobre un bosque, ¿no? Y resulta que el bosque eran imágenes de la película The Shining. Ah, sí, estuve escuchando eso también. ¿En serio? Qué loco, ¿no? O sea, sí, que ya empiezan a volarse la cabeza. Uno cuando ve la cinta sentado en el cine cómodamente, tú te imaginas que todo momento que aparece a cuadro tiene su razón de ser y ha sido perfectamente planeada. Y descubres que no es así, ¿no? Que al final de cuentas alguien se dedica también a surcir y dice, a ver, acá, busque los rushes de Shining que no se usaron. Ah, pues órale. Shining y Resplandor, que era en este bosque donde estaba el hotel, ¿no? Claro. Y entonces, ahora al final, ahí va, y con la música de Vangelis y corren créditos. Tan. Sí, porque la versión que a mí me tocó ver es una versión que después de que libera la paloma, replicante, va a Harrison Ford, busca a esta chica, la encuentra como si estuviera muerta, pero resulta que no. Encuentra la grulla y es como una referencia del fulano que no le hicieron nada, ¿no? Como, sí venimos, sí pudimos... Edward James Olmos. Pudimos haberla matado, pero los dejamos, ¿no? Vive hasta que ella muera porque tiene su fecha de caducidad. 4 años, ¿no? Era lo que 4 años. En teoría ellos tendrían que vivir 4 años, pero es que eso ha generado alrededor de Blade Runner una cantidad de leyendas y teorías. Desde la misma de que el mismo Harrison Ford es uno de los replicantes. Claro. Sí, es que esa teoría está rarísima. Hasta esta cuestión de que eran mortales o no eran, o inmortales o lo que fuera, que a final de cuentas eso es lo fascinante de la historia.
porque yo también veo, y lo escribí alguna vez, Roy Batty, el villano, que es mi personaje favorito. Es un gran villano. Es esta especie de Pinocho, ¿no? Que busca ser humano. De verdad. Exacto. Claro. Ser una persona, desarrolla además una cantidad de... Si quieren, se la leo a este cotorreo que escribí, pero en síntesis es eso. Es el buscar ser una persona en la realidad cuando tú tienes... O sea, no es lo mismo apreciar la vida conociendo que tienes 4 años de vida, claro. A estar como nosotros, que bueno, espero que duremos muchos años y muchos programas más, ¿verdad? Sí. Pero sin saber esto y creas una empatía con el villano y entiendes, ¿no? Porque igual que Pinocho, o sea, él quiere ser niño y quiere vivir. Y quiere ser humano. Pero hay una frase muy, muy padre de él que dice que no sabe realmente cuánto tiempo le queda. Uh-huh. Y alguien por ahí dice, pues es que nadie sabemos cuánto tiempo nos queda. O sea, todos de alguna forma también estamos sujetos a que en algún momento a él se le acabe su vida útil y que a nosotros también se nos acabe nuestra vida útil, ¿no? Eso es cierto. Sí, pero además, o sea, sí eran 4 años. O sea, uh-huh. Sea como fuera, o sea, ellos buscan llegar a la Tierra. Porque además es una sociedad que está viviendo en medio de una gran contaminación. Sí. Pero a lo que yo veo es que él no sabía exactamente cuándo iba a pasar. O sea, hasta que llega con el fabricante, ¿no? Porque le dice, a partir de que abriste los ojos son 4 años. Pero antes que eso, él está buscando como esa respuesta, ¿no? De saber si puede alargar más su vida o no. Porque no es una incertidumbre también de que no sabe realmente cuándo va a morir. Sí. Y eso es... el detonante, sobre todo, de todos los replicantes que a final de cuentas. Pero explicaba yo esta sociedad que está envuelta, Los Ángeles aparece envuelta en una gran nata naranja, ¿no? Llena de contaminación y una lluvia pertinaz que suponemos que es ácida, además. Claro. ¿No? Y una sobrepoblación que además es muy heterogénea y eso habla... A mí me llama la atención porque no es Nueva York. Nueva York tiene así que esta fama de ser la capital del mundo donde encuentra ciudadanos de toda parte del mundo. Pero es en Los Ángeles, ¿no? Entonces por eso Edward James Olmos es el chicano que habla japonés y habla español y habla inglés. Que por cierto hay uno de los rushes que encuentran también incluso en YouTube donde él habla con su jefe en inglés. Okay. Porque durante su primer encuentro con Deckard y cuando también habla de que ya, en el final, cuando da a entender que sí encontró a la chica, habla esta lengua extraña entre inglés y japonés, ¿no? Claro. Y entonces, estos replicantes fueron creados con la idea de ir a enfrentar la guerra en otros mundos o de vivir en otras colonias fuera del planeta Tierra. ¿Se acuerdan? Esa presencia constante de... visite las colonias fuera de la Tierra, ¿no? Esta publicidad las pantallas, ¿no? Exactamente, claro. que es muy, muy llamativo. Además, lógicamente digo, yo soy muy musical y la atmósfera que logra Vangelis es así como increíble. Yo incluso, bueno, eso es como para fanáticos de esto de la película, pero yo escucho en el pregón de la gente que está ahí en esta especie de mercado afuera que pasan la gente comiendo en puestos callejeros, un pregón similar al de cuando pasas en un mercado de 3 por 20 pesos, así como que imagino que Ridley Scott tuvo la maravilla de conocer un mercado latino en Estados Unidos y dijo, ese es el sonido que quiero. Claro. Que además, fíjate, hay una anécdota bien curiosa a este respecto. Ridley Scott es su primera producción en Estados Unidos, siendo el director inglés que es. Sí. Claro. ¿No hizo antes Alien? Buena pregunta, ¿eh? Vamos a buscarla en Google. Googlemos eso. Pero tengo entendido que sí fue así como la primera incursión de Ridley Scott. O sea, no pudo traerse ni a su camarógrafo, ni a su staff, que incluso él tenía así como la costumbre de poner su cámara. O sea, y de él manejarla, ¿no? Ajá, de ponerse ahí detrás del camarógrafo. Este es el cuadro. Y ya ahí The Union, como los sindicatos americanos, no, papá, esta es mi chamba. Sí. Así que tú dime qué quieres, yo te la pongo y tú me dices si es por acá o no por acá. Claro. ¿No? Esto es una pecata minuta del asunto, pero bueno, el caso es de que sí, veo todas esas
esos elementos alrededor de esta película de Ridley Scott. Y bueno, hay otra anécdota muy padre que me encanta, porque yo visité Los Ángeles en los años lejanos de 1980. Entonces pasaba... En esa época. Pasaba en aquel entonces no sé qué avenida en Los Ángeles. Y mi tío, que se había ido a vivir para allá, me dice, mira, este es el $1 Million. Y yo veía y volteaba y vi el teatro $1 Million. Uh-huh. Entonces, $1 Million se supone que es era así en aquellos años, lo anunciaba la gente como, no, pues que José José se fue a cantar el $1 Million de Los Ángeles. Okay. Que fue el $1 Million de Los Ángeles. El Madison Square Garden de la época, ¿no? Sí, pues, sí. pero no tenía esas dimensiones tampoco, ni el público latino, pues de los años 70, 80, pues yo creo que tampoco era tan numeroso, pero sí llegaron a visitar el teatro. Bueno, ese teatro aparece cuando ustedes recuerdan, Pris, la replicante, se va a guarecer dentro de la basura. Ah, claro. Antes de que aparezca J.F. Sebastian, Uh-huh. el que es el auxiliar del señor Tyrell, Uh-huh. y que es el que, a final de cuentas, como el ingeniero genético que ayuda a la construcción. Entonces, cuando salta, que además es muy curioso, el edificio se llama Bradbury, ¿no? Okay. Eso también es maravilloso, ¿no? Todo tiene que ver así como el asunto de la ciencia ficción, que el edificio Bradbury sí existe. Es donde se van donde vive este J.F. Sebastian. Además, así como tu cuarto, que tienes una cantidad inmensa de cosas, sí, claro. Así que él tiene su colección de juguetes genéticos, vamos a decir, ¿no? Sí, como robotcitos, ¿no? Que dice, son mis amigos, yo los hice. Exactamente. Yo los construí, Simón. Y entonces ahí se ve al fondo la marquesina del $1 Million. Ah, ok. Y entonces yo me acordaba que en algún libro... Vic, eso está bien clavado, Vic. O sea, porque si eres hiper fan de esas cosas, no manches. Yo me acordaba que en algún libro había yo leído sobre la marquesina que cambió también conforme a las ediciones. Ah, ok. Pero lo que encontré fue que dicen que la marquesina aparece en dos diferentes escenas. En una en la cual Priest se protege afuera del Bradbury, y lo que se ve en la marquesina son los Mimilocos, Mazacotes y orquesta. Ah, yo vi ese detalle, sí, cuando estaba viendo la peli. Bueno, mira, es está en español. Grupo chicano. Ajá. Es un grupo chicano que tocó, parece ser, en una de las presentaciones de la película Blade Runner. Órale. Pero lo más curioso y lo que más me llamó la atención en esta nota es las películas que estaban anunciadas, porque era un lugar, lógicamente, que también funcionaba para shows, Uh-huh. pero también era cinematográfica, ¿no? Era una sala cinematográfica. Entonces ahí lo que estaba era Andrés García en el Siete Vidas. Imagínate, la película de Andrés García y el Siete Vidas, y los Mimilocos y la orquesta, y también había otra. Ah, sí, aquí está. Pedrito Fernández y Pedro Amendáliz en Mamá Solita. No. O sea, sí tiene mucha influencia del cómo se desarrolla el latino, cómo tiene esta onda, ¿no? Exactamente. Yo sí la encuentro ahí. Sí, por lo mismo que era en Los Ángeles, ¿no? Uh-huh, hay mucho y el desorden, el cómo crece la ciudad, cómo tiene cierto caos. Sí tiene como ese tinte de ciudad de México en desarrollo, pero obscuro, ¿no? Es como que México es cyberpunk también, ¿no? Exactamente, es súper cyberpunk. Fíjate, ese calificativo de los cyberpunk, ajá, yo lo vengo conociendo algunos años para acá. Me llamó la atención que dijeran la película cyberpunk, y sí, busqué, y había otras películas que también tenían como esta estética, uh-huh, ¿no? Y bueno, yo diría en aquel entonces era postmoderna, pero... Claro. Pero sí, o sea, la ciencia ficción o la ficción científica, como decía un comentarista alguna vez, porque es la película, la palabra en inglés es science fiction, okay, ¿no? Pero en el correcto castellano se tendría que ser ficción científica. Ah, ficción científica. No, okay. Ciencia ficción. No ciencia ficción. Exactamente, sí, claro. Sí. Ok, pues mira. Pues es que es una película que evidentemente se volvió un clásico, uh-huh, y que hay gente que se ha dedicado a estar encontrando estos detalles, y lo platicábamos la semana pasada con el Chipinop, hablamos sobre Jodorowsky y sobre Fandoy Liz, y decíamos,
hay un cierto punto donde las películas tienen un nicho y donde la gente empieza a encontrar qué es arte y qué no es arte. Ajá. Y empiezan como a valorarla y encontrarle ciertos elementos que la van dotando de más y más características que a primera vista no te das cuenta. Uh-huh. Yo creo que esta película también tiene ese tipo de lectura. Uh-huh. Porque si la ves por primera vez, evidentemente el tiempo la ha tratado mal. O sea, no ha envejecido como quisiéramos que una película de ciencia ficción lo hiciera. Uh-huh. Porque se empiezan a ver los efectos de la época, ¿no? O sea, y eso es entendible. Uh-huh, uh-huh. Pero pasa, yo creo que como Star Wars, ¿no? Uh-huh. Empiezas a analizarla, empiezas a ver más a profundidad y empiezas a encontrar más y más elementos que la van dotando de mejores características, de un lenguaje, de un estilo. Y después dices, es que no tenían casi presupuesto, es que tuvieron esos problemas. Y ves que en pantalla no se veían esos detalles y esas deficiencias. Y es lo que le va aportando más y más características aprobatorias a una película de esas características. Que también decir que en esa época era la tecnología más avanzada que había. Exacto. O sea, ellos estaban jugando pues, con lo que había, ¿no? Claro. Imaginándose un mundo futuro donde pues todo es incierto ahorita porque ya nosotros estamos en ese mundo en el que se imaginaron. Exacto. Y a lo mejor como que cosas no coinciden. Pero también creo que una de las cosas que hay que destacar es el diseño de producción porque... Sí. Hacer estos escenarios, estos trajes, esta forma de entender la vida y que sea creíble, me parece que es un detalle muy importante, güey. Claro. Y en ese momento hasta estuvo nominada al Oscar por Mejor Diseño de Producción, porque sí tiene un trabajo atrás muy amplio que te da para generar un universo de la misma película. O sea, la misma película... Yo creo que si se hubiera hecho en esta época, ya le hubieran hecho 26 remakes y un montón de spin-offs y demás. O sea, porque tiene muchos elementos que por sí solos ya funcionan, pero cuando están dentro de la película, se vuelven como un universo de la película. O sea, todo eso funciona en la película. Y eso me hace que está bien chido. Fíjate que en ahorita que hablamos precisamente de lo último en tecnología en ese momento, siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Uh-huh. O sea, los futurólogos, la gente que trate de visualizar más allá, digo, ahí está el viaje a la luna de George Méliès, ¿no? Claro. Los submarinos de Julio Verne. Todo lógicamente siempre va cambiando. O sea, ahorita imaginarnos que en esta camarita, en una cosita así, una tarjetita de video, está entrando toda esta información. Claro. Hace 20 años era así como ciencia ficción, precisamente, ¿no? Entonces, indudablemente siempre habrá un rebase eso. Y por eso escribí, si me dan chance, se lo leo. Dale. Claro. Mi futuro pasado. Okay. Porque a final de cuentas es eso, ¿no? Claro. Dice, el ojo enorme contempla el horizonte. Aquí es cuando valdría, si fuéramos televisión normal, estaríamos ilustrando más o menos. ¿No? Yo estoy leyendo, ¿no? El ojo enorme. Aquí estaría pasando apoyo visual. Exactamente. El ojo enorme contempla el horizonte gris, contaminado y flameante de Los Ángeles, en lo que se encuentra el majestuoso edificio de la corporación Tyrell, que además, voy a hacer este paréntesis, son unas pirámides aztecas, ¿no? Eso está muy curioso. La fecha en letras blancas sobre un fondo negro muestra el nombre de la ciudad y nos ubica en noviembre de 2019. Noviembre de 2019, vaya. Nexus 6, Roy Batty, caducó en ese mismo año, aunque logró envejecer con dignidad envejecer con dignidad y descendencia conforme a su petición y anhelo. Los asiáticos dominan en parte la economía mundial y Deckard continúa en el anonimato, aunque ya no persigue replicantes. Al igual que Metrópolis, Odisea 2001, 1984 y otras más, la ficción es rebasada. Los futurólogos avisoran un mañana en ocasiones con dificultades para despegar de la realidad. Hasta la fecha, los autos voladores siguen como objeto del deseo. La vida eterna un poco como tesoro vitaminado y de gimnasio. Y quizá la multiculturalidad como un factor necesario y real de la época. Philip K. Dick soñó algo, transformado por Ridley Scott y Harrison. Interpretó un emblema que le abrió la puerta a la eternidad junto con el inmortal Roger Hauer. O sea, el Roy Batty. Noviembre se va, nos queda el gusto de soñar con un mañana. Esto lo escribí lógicamente en 2019, ¿no? Claro. Pero
es mi futuro pasado. Y Claro. así pasa. Como en ¿cómo se llama? Volver al futuro. Volver al futuro. Sí, tal cual. Entonces siempre llegamos a estos momentos, ¿no? De eso. Y escribí también algo sobre, apoyando lo de Roy Batty, que si me dan chance. Dale, Vic, este es tu podcast. Muchas gracias. Sí, No, adelante. la próxima semana, no se lo pierdan. Blade Runner me ha dado uno de mis villanos favoritos, Roy Batty, Nexus 6, que pelea por trascender en el espíritu de un Pinocho endiablado. Busca tener sentimientos, carne, vivir, tan fuerte y próximo a la perfección, pero con las horas en contra, más cercano a la muerte a cada segundo. Tanta belleza, tanta exactitud, no puede ser aceptada por nada ni nadie, en este mundo tan irregular e imperfecto. Un ciclo natural para un personaje artificial. Batty es también un ángel caído. Odia a Tyrell, su creador, por esa caducidad tan inmediata, pero también lo busca como el espíritu del niño en pos de la misericordia del Padre, a quien ve en principio clemente con esos sus ojos testigos de paisajes maravillosos e inenarrables. Mientras por otro lado, tras unos enormes lentes, la mirada indiferente de su creador, a quien también Roy le quita la vida, apretando su cabeza y destrozándole los ojos. Roy Batty se encuentra algo similar y primario en los sentimientos, hasta casi llorar por la desaparición de su compañera en un torpe beso de adiós al cadáver de su querida Pris. ¿Se acuerdan? Cuando la matan. Tiene un guiño de misericordia en el último instante para salvar la muerte de un Deckard absolutamente minimizado. He visto cosas que a ustedes les parecerían imposibles. Uf, esa frase. Naves de ataque en llamas en el hombro de Orión. He visto en la oscuridad el resplandor de los rayos C a las puertas del Tannhauser. Todos esos instantes se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es el instante para morir. Roy Batty agacha la cabeza y las gotas de una lluvia pertinaz se escurren en su cabellera mientras la paloma se libera en un vuelo a un cielo que aparenta un nuevo amanecer. Tremenda firma de un genial e irrepetible Ridley Scott de un inmejorable Rutger Hauer. Los ojos de Batty y la mirada de varios y muchos artistas gráficos los hallé en línea y los comparto. Y compartí un álbum de estas imágenes. Chido, bien. Está muy padre. Ahora lloremos, muchachos. Brindemos. Oye, pero justo hablas de esta... pues de esta impotencia que sentía el personaje, ¿no? De no poder pues ser un niño de verdad, como dices tú, con un Pinocho. Pero también creo que una de las incertidumbres o de las preguntas que deja la película es por qué le salva la vida al protagonista. Ajá. Y no lo deja morir porque ya estaba prácticamente condenado, ¿no? Ya iba a morir y al final lo ayuda y ahí es donde él se despide y muere. Exactamente. Mira, hay una interesante parte que estaba yo también estudiando apenas. Se supone que ellos dos no se conocen, que es el primer encuentro, pero por un error de guión, según Ridley Scott, él lo llama por su nombre, precisamente. Okay. Entonces eso da la teoría de que los replicantes escapados eran 6, no 4 como los que aparecen, y que uno de ellos era Blade Runner, o sea, Harrison Ford, y la chica con la que se va a vivir. Claro. ¿No? La actriz que lástima que se va el nombre ahorita, pero bueno. Entonces, esa es una teoría que Ridley Scott dijo, no, esto fue un error de guión, ¿no? Pero también es esta otra parte que yo te hablo de lo humano. A final de cuentas, o sea, él cuando llega a ver a Tyrell, que le dice, pues quiero vivir más. Y el otro así, no, pues nada. Ya no se puede. No. Entonces él trae un coraje y un odio y un amor. ¿Se acuerdas que primero lo besa? Le da un beso, sí. Le da un beso, como su papá, o lo que fuera, o lo que él trataba de expresar, y termina matándolo, destruyéndolo, ¿no? Y está también este momento cuando llega Roy Batty al edificio de ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. El Bradbury. Y se encuentra con Pris. La chica le dice, le menciona el último replicante, al de la chica que jugaba con las serpientes, que la descubre. Ah, claro, sí, la que tenía el tatuaje de serpiente. La serpiente, y al otro fulano de los bigotes. Fulano, ya sé.
un gesto así, pretendiendo ser como de dolor, así de reflexión, dice, murió. Pero se sobrepone, ¿no? O sea, él trata, que eso me parece además un trabajo de actor maravilloso. ¿De sentir? Sí, porque él está interpretando a un cuate que no tiene enteramente sentimientos, claro, para tratar de sacar esta parte humana o lo que fuera, ¿no? Y pum, y además cuando la ve ya muerta, digo, le da un beso. ¿Pero por qué? A final de cuentas son robots, son amigos o lo que fuera, ¿no? Sí, no hay claro. amor, ¿no? Exactamente, no es un sentimiento real, pero él ha venido desarrollando estos sentimientos. Yo creo que a final de cuentas él tiene esta piedad, porque sabe que va a morir. ¿Y el beso no crees que sea un sinónimo o un signo de despedida, igual como con su creador, que primero lo besa y después lo mata, y ella ya también ya se iba a ir? Pues, o ya está muerta. O ya está muerta, claro. Muerta. Podría ser, pero yo también lo veo. En ese momento, si te acuerdas en la película, Roy comienza a sentir, hace una serie de gestos, como que tiene un dolor de algo y se clava algo. Un clavo. Un clavo, sí. Se clava, como para tratar de esta cuestión de distraer el dolor de lo que está sintiendo. O sea, al final de cuentas, él sabe que se va a morir. Y que está cerca, ¿no? Porque él siente que está cerca de su muerte. Exacto. Y en ese momento, que ya dices, ya valió queso, ya. Lloviendo, este cuate agarrado con la única mano que está más o menos bien, porque la otra la tiene rota. Ya va a caer al vacío. Y él, ¡pum!, la toma y lo avienta como un gesto, no sé, de humanidad, vamos a decirlo así. Por eso en ese momento es cuando él comienza a decir esto. Antes de que él caiga, le dice, es terrible vivir en el miedo, ¿verdad? Sí, cierto. O sea, ya probaste un poco de lo que yo estoy viviendo. Exactamente. Claro. Y de lo que había vivido él en las guerras estas interplanetarias que él menciona. Ah, claro, sí. O sea, él hace esta reflexión. Es terrible vivir en el miedo, ¿verdad? O sea, el miedo de que vas a morir y el miedo que estuvo enfrentando durante todo eso. Lo rescata y con esa superfuerza que tienen los replicantes, lo avienta. Y tú dices, puta. Bueno, la primera vez que yo lo vi dije, aquí lo mata, con el clavo que tiene aquí en la mano, lo va a terminar golpeando hasta verlo sangrar, ¿no? Y no es cuando él comienza a decir estas últimas palabras que se ha hablado mucho al respecto, que muchos dicen que fue una sola toma, la que hizo Ridley Scott. ¿Ah, sí? Porque además, este actor, que era australiano, tengo entendido, si no me equivoco, improvisó parte del diálogo. O sea, sí tenía una línea que decir. Ah, ok. Pero él tuvo ese momento, porque hasta llora, si se acuerdan, y tiene la paloma aquí. Entonces, para mí es un símbolo ahí de que en ese momento él logró, como el Pinocho, convertirse en un humano. O humanizarse, pues. Claro. Sí, un entendimiento en lo que él podía lograrlo. Y soltar la paloma como la liberación del espíritu que se va. Y que creo que luego viene una voz en off también del personaje principal que dice que ahí realmente sintió lo que es la vida, ¿no? Ahí tiene un diálogo donde... Ya no me acuerdo, fíjate. Sí, donde el narrador dice que no entiende qué fue lo que pasó, pero que probablemente ese fue el momento en el que este replicante verdaderamente sintió la vida. Y eso se me hizo también súper lindo, porque es su forma de hacerse humano, aunque no sea realmente la compasión o lo que haya pasado ahí, pues es la forma de decir, pues al final tengo algo de humanidad, ¿no? Sí, exactamente, y logra, te digo, se humaniza, sea o no. O sea, él trató de llorar, trató de amar a Priest, trató de convencer a su creador de que le diera más vida o que lo humanizara, y de repente aquí suelta la paloma y se va. Yo lo veo así como la liberación. Que está precedido de una secuencia que también me parece muy bonita y que creo que también le da como un realce a esta parte. Cuando está en el marco de la ventana, antes de saltar, creo que ese es el punto donde él toma la decisión de qué es lo que va a hacer. O sea, a nosotros como audiencia evidentemente nos queda claro que hay una alta probabilidad de que vaya a matar a Harrison Ford. Pero hay un instante, el cómo se prepara para poder saltar, para poder saber qué es lo que va a hacer. O sea, cuando él salta ya sabe qué es lo que tiene que hacer el personaje. A partir de ahí, no es como que llegando al verlo casi ya, digámoslo, en el piso. Es donde empieza como este proceso.
sino desde la ventana, él ya se humanizó. Él ya entendió que tiene la capacidad, yo creo que también del entendimiento de que él es más fuerte que Harrison Ford, que entiende la diferencia, que no puede tratarlo de la misma manera que pueden tratar los replicantes. Yo creo que a partir de ahí ya viene este cierre del personaje, que después viene con la paloma y eso le da una simbología mucho más fuerte y es como este trancazo, como si no lo entendiste, aquí está el golpe y entiéndelo, ¿no? Ya se fue y la paloma es como la liberación de él mismo, ¿no? Ya no está ya no está en este cuerpo que él quería poseer para poder ser humano. Ahora él está allá y ahora él es libre, ¿no? De este proceso. Creo yo que cuando tienen mensajes tan cargados o una secuencia está tan cargada de estas simbologías, al final te permite darle 2 o 3 lecturas. Claro. Y vas encontrando y vas desmenuzando poco a poco y vas encontrando hasta llegar a un núcleo donde dices, es que es riquísimo ver este tipo de películas. Porque la primera vez encuentras una lectura, después la puedes ver en otro estado de ánimo tú, o después de ver alguna otra película y encuentras otro mensaje o encuentras otra cosa ahí sí, que está... lo que hayas vivido en cierta época, ¿no? Claro. A lo mejor a Vic te pegó tanto porque estabas en tus 20 y tantos, ¿no? A lo mejor si lo hubieras visto ya mayor o a lo mejor más joven, a lo mejor ni siquiera es una película que nos llame la atención. O sea, también depende cómo haces clic con la obra para poder interpretarla, ¿no? Claro. Sí, la gente en su momento creo que la criticó porque no encajaba con este cine de acción también que venía haciendo Harrison Ford, ¿no? O sea, Bueno, sí. dijeron Harrison Ford, pues la guerra de las galaxias, el Indiana Jones. Y ahora aquí, ¿por qué no corre? ¿Por qué no se aviente? ¿Por qué no anda en medio del desierto, ¿no? Claro. Pero evidentemente, además, esta es una interpretación del guionista, porque hubo 2 guionistas, a la novela de Philip K. Dick, que Philip K. Dick venía de la época beatnik, de toda esta... se me va ahorita el nombre de los escritores significativos de esta época, pero que eran famosos por Reventón, ¿cómo se llamaban estos? A Sangre Fría, el Camino, entonces, se me va el nombre, perdón. Ahorita bueno, nos acordamos. El chiste es de que Philip K. Dick escribe esta de Sueñan los androides con ovejas electrónicas, ¿no? Y yo la leí lógicamente después de ver el... sí. Sí, y pues nada que ver, ¿no? O sea, en realidad... Es una interpretación. El discurso, pues, era una adaptación. Una novela muy distinta. El final y así, cosas que yo recuerde, no tuvo tanto impacto. Yo quería ver como la película y creo que a final de cuentas sí fue un buen trabajo en todo sentido de Ridley Scott, ¿no? Y que pues el culto, el significado que le vayamos dando, pues dependerá también, como decía, mucho del estado de ánimo y de estas lecturas que se le va. A final de cuentas, deja de ser de Ridley Scott para convertirse en una película para todos, ¿no? Se nota su sello, se nota el estilo, pero no lo hace una película personal. O sea, es una película que yo interpreto y la libero, y eso se entiende perfectamente. Sí. Ahora que veíamos lo de la filmografía, ¿sí fue primero Alien antes que Blade Runner? Ajá. ¿Y es en Estados Unidos o la hacen? No, la verdad no sé, no dice el país de origen, pero más bien el comentario no va tanto por el orden o el país, sino por que se nota la madurez de poder utilizar la creación de un ambiente, porque al final Alien, a pesar de que se desarrolla mucho en la nave y está todo este desarrollo, pues tiene que tener un estilo y tiene que tener algo que transmita para poder entenderlo. Y aquí se entiende perfectamente un estilo, se entiende perfectamente cómo cuidan los detalles de diseño de producción y cómo todo esto te sumerge en un estado de ánimo para que después, cuando vaya evolucionando la película, vayas en el viaje con él y vayas entendiendo qué es lo que sucede. Sí, ahorita que hablábamos esto de los estados de ánimos y esta atmósfera que logra Ridley Scott en Alien, ¿no? Por ejemplo. Y se los comentaba hace unos días. Cuando yo vi Blade Runner, y pasados los años veo la nueva. La de Denis Villeneuve. Ajá. Y que le comento precisamente con el amigo con el que fui a verla esa primera ocasión. O sea, es que no me gustó.
Esta está muy clara, cabrón. Se ve Claro, todo. claro. Se ve enteramente el departamento, se ve la calle de la ciudad, todo se ve. Yo me acordaba de esta sordidez de los espacios en Blade Claro, Runner. muchas sombras. Muchas sombras, Ujú. unos claroscuros también y los espacios tan amplios, ¿no? O sea, en el Bradbury donde vive JFK y Sebastián, el departamento me encanta, cabrón. Y el edificio viejo derruido que son unos techos de, no sé, 4 o 5 metros, lo que sea, Claro. ¿no? Pero siempre, y estas luces, ¿cuál es la razón de ser, no? Los ventiladores que se entiende que son para que circule el aire contaminado que está, Ujú. y las escaleras estas maravillosas. Créame o no, siempre me gusta platicar esta anécdota. Cuando tenía pesadillas de chico, soñaba espacios como ese. ¿Ah, sí? No. Sí. Pero además, vuelvo a lo oscuro. Me decía mi amigo, pues yo no sé. A lo mejor lo que pasa es que en esos entonces los proyectores no tenían los lumens que ahora tienen una pantalla para ver enteramente todo lo que hay, ¿no? Claro. Porque hay detalles hasta del vestuario que no se notan. O Claro. sea, a la larga tú ves las fotos detrás de cámaras de Blade Runner y ya notas, no, pues tenía unas bolsas así, unas bolsas asado, ya bien iluminado, pero en medium shots y close, pues no, Sí, no tenías tiempo ni de verlo. Exactamente. Pero sí, la nueva versión, que también, bueno, tiene para mí sus asegúnes, pero además hay que entender que también es el futuro del futuro que Claro. se había planteado. Sí. Que ya veremos, ¿verdad? También cómo se va a rebasar. Oye, Vic, ¿y por qué sí tuvo tanto impacto en esa época esta película? ¿Por qué crees que tardaron más de 30 años en hacer una segunda parte? Pues que es que también le corre el rumor dichoso de que lo quería hacer Ridley Scott, ¿no? Que al final fue productor, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Yo creo que ya debe haber existido muchos factores que a lo mejor la gente, pues, o sea, superarla como venía creciendo ahorita que le encontramos tantos significados. Uh-huh. Se tenían que desmentir, como lo hicieron al final de cuentas, ¿no? O sea que él sí era humano, porque seguía vivo cuando lo encuentra el sucesor de los Blade Runners. Uh-huh. El Ryan Gosling. No es cierto. Right. No, dice que ya se me olvidó. No le puse tanta atención, pero creo que él termina siendo un ser humano y la chica replicante sí murió y dieron a luz. Dieron a luz a una que es mitad humano y mitad replicante, que eso era realmente como el vuelo de cabeza de esta última película, porque los replicantes pues no pueden dar a luz. Exactamente. Entonces ahí había algo extraño que es sobre lo que va la de 2049. Exactamente. Pero al final creo que sí dejan claro o un poco claro que no era un replicante porque además envejeció. O sea, si hubiera sido un replicante se hubiera muerto a los 4 años, ¿no? Sí, porque por lo que se entiende, cuando este señor Tyrell le dice, vamos a hacer una prueba. ¿Se acuerdan que entran a su castillo, pues? Uh-huh. Y le dice, interesante, vamos a hacer una prueba con el Voice Camp famoso, este detector que además ahora... claro. ¿Con usted? No, con ella. Y le comienza a soltar el cuestionario. Usted encuentra una tortuga de cabeza en la playa y ¿qué hace? Usted, unos arañas, que encuentra un nido de arañas, ¿qué reacciona? Y ella va reaccionando normal, hasta que por fin, ¡pum!, se le dilata la pupila y ahí es cuando la descubre. Y es sorprendente. O sea, Tyrell ya había pasado al siguiente iPhone, vamos a decir. Sí, claro. En términos de Steve Jobs, ya había logrado esta otra replicante de otra generación que podría ser incluso inmortal, ¿no? O bueno, más longeva que Claro. Que porque otras. sí hablan de volverlos más mortales o más humanos, ¿no? En ponerles recuerdos para que ellos no se sientan que están fuera del espacio, de ese lugar, que tengan como este sentido de pertenencia. Entonces sí habla como de humanizarlos hasta un nivel inconsciente, ¿no? De ellos, yo estoy aquí, y si empiezan a recordar, sí tener un background, y eso los vuelve más humanos. Uh-huh. Tal vez también de ahí venga esa cuestión del querer pertenecer,
y del quererse quedar, ¿no? Ujú, O sea, el yo tuve una vida, tengo una vida y quiero seguir teniendo una vida. Sí, Creo que a partir de eso redondea más el sentido de no, el experimento no estaba funcionando como él quería. Porque el hecho de ponerle recuerdos no solamente era para ser mejores militares, sino que ellos también buscaban ahora esta parte de poder pertenecer, trascender como humanidad. Exactamente, que al final de cuentas es lo que todo ser vivo como nosotros buscamos, ¿no? La trascendencia. Y me quedo pensando precisamente, y esta es una reflexión que muchos de los seguidores precisamente de Blade Runner hacen, la humanización de la tecnología desde HAL en 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Sí. Cuando ya comienzan a tener pensar por sí mismos es cuando, ¡ay, cabezón! Aguas, ¿no? Que acaba de suceder, ¿no? Creo que con una máquina en Google. Una inteligencia artificial de Google. Ajá. ¿La que hace pinturas? No, un trabajador de Google renunció, bueno, más bien tuvo ahí una bronca con la compañía porque decía que esa máquina esa inteligencia artificial ya estaba desarrollando conciencia propia. O sea, ya tenía sentimientos y ya a él le asustaba esa parte, ¿no? O sea, lo sacó como si fuera una noticia. Ya después Google aclaró que no era tanto así, que más bien las inteligencias artificiales están tan capacitadas para simular tener sentimientos y simular tener conciencia, ¿no? O sea, que se van desarrollando tanto que llegan un momento en el que ya pueden fingir tener eso. O sea, pero no es que lo tengan como tal. Claro. Pero sí se hubo como una noticia ahí media extraña con ese Es como ese asunto. cuando nos regaña Alexa, entonces sí ya vamos a tener mucho problema. Y eso también lo plantea Her, ¿no? Spike Jonze en Her. Ah, ya, sí, claro. Pero yo me iba a ir un poquito atrás, también otra en esta de Steven Spielberg, ¿no? Inteligencia artificial. Claro. Que también ya es un niño, un Pinocho, él sí es un Pinocho, a final de cuentas, ¿no? Es un niño robot que llega hasta el siglo no sé cuál y con una conciencia de su familia y todas estas cosas, ¿no? Claro, que sería la evolución real de un replicante, ¿no? Pero ahora niño. O sea, son replicantes niños para suplir a estos infantes, ¿no? Sí. Bueno, que los replicantes, digamos que tenían su objetivo que fueran mucho más fuertes y demás para cuestiones bélicas, ¿no? Bélicas, sí. Para la guerra. Y para trabajar en las minas. Y para trabajar. Claro, pero se me refiere a la evolución en el sentido, si les querían poner recuerdos, si les querían poner cosas, pues era para humanizarlos. Y después de llegar a ese punto, pues, ¿por qué no hacerlos niños? Para que cumplan ahora otras funciones, ya no solo la parte militar. Si ya están humanizados, que sean parte de una familia ya humanizados. Vamos a proponerlo para Disney Channel. Eso. Imagínate, no, está loquísimo. Pero es que hasta qué punto un ente de este tipo se puede volver humano. O sea, ¿qué tanto puedes humanizar a alguien para que ya sea humano? Algo, más bien, humanizar algo. Algo. Para que sea un alguien. Para que sea un alguien. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Fíjate que en esos proyectos está interesante porque también cuando hizo esta que es la precuela de Alien, que también la dirige Ridley Scott. Amadeus, no. No. Prometheus. Está esta presencia, por así decirlo, un poco mística, claro, pero también religiosa, en el que se busca hacer el ser, pues no podemos decir ser humano porque son alienígenas, perfectos, ¿no? Pero que a final de cuentas, por naturaleza, que eso es también para meditarse, buscan destruir a los seres humanos. Porque somos imperfectos. ¿De Michael Fassbender, dice? Sí, exactamente. Sí, Michael Fassbender. Michael Fassbender es el robot que dice, pues yo soy perfecto, o sea, ustedes son una basurita aquí. Que inclusive hace una copia de él mismo, ¿no? En alguna, no me acuerdo en qué película, pero porque sí él se sabe superior y no le interesa estar a la par con. Pero al final de cuentas, o sea, no sé si recuerden, porque eso está interesante. Cuando había la época de los DVDs, posterior a los VHS, que vieron los DVDs, había una donde salía la escena completa de Prometheus, porque nosotros lo vemos en Prometheus cuando se deshace este cuate tocando el agua, claro, el ser perfecto, lo que fuese, no sé.
pero después se ve ahí como lo sacrifican en los reels que no aparecieron en pantalla, que él se queda ahí a un lado del río, para quienes no han visto esa película. Está a un lado de un río y le hacen caer desde una nave que es este gran círculo o semicírculo, estos pequeños seres que se lo devoran y lo terminan, para de ahí dar pie a los famosísimos aliens, que son perfectos, pero que son unas máquinas exclusivamente para matar, ¿no? Claro. Entonces la violencia como una naturaleza humana, ¿no? Eso está interesante. Como especies. Que a final de cuentas, o sea, sería como el ser humano por naturaleza es violento, ¿no? O sea, la violencia, siempre desarrollamos la violencia, pero esta otra parte, que llamémosle espíritu o lo que sea, ya me voy a poner hasta religioso, ¿eh? No, abusados no. No es cierto. Que podría decir como la razón, el lado de la razón, pues. Claro. Sí. Para no hablar en términos tampoco espirituales, ¿no? Pero la razón que a final de cuentas humaniza, nos humaniza, y que es la que Roy Batty tiene al final, que puede decir, presta para acá, ¿ya viste lo que siente morir? Sí. Bueno, pues así he estado yo todo este tiempo. Claro. Ahí nos vemos. Pero nadie lo va a saber, porque todo se va como lágrimas. Es su punto más alto al llegar a la humanización, ¿no? O sea, es lo más que puede llegar para ser un hacer ser sentir humano. a alguien lo que yo siento. Puede ser, ¿eh? Está chido eso. Es una reflexión muy bella. Sí. Y si vemos mucho de la filmografía, nos damos cuenta que siempre está muy clavado como en este sentido de cómo tiene que sentir el personaje cierta situación. Yo lo recuerdo muy, muy fuerte en Gladiador. Este momento del agonismo donde va tocando las plantas. Está como en este camino y ve a su esposa a lo lejos. Y siempre busca como este momento donde te transmite esa parte del qué es lo que está sintiendo su personaje. Creo que tiene esa magia Ridley Scott. Bueno, el año pasado hizo La Casa Gucci. No sé si ahí bueno, tenga algo que ver. La verdad no... fue más como histórico, ¿no? Sí, como biopic, pues. Como que está biopic. muy de moda. Que yo la vi también con la curiosidad de ver a algunos de estos actores. La estética que me gustó. Me sorprendió Lady Gaga, además. O sea, todos estos tonos que tiene, y verla actuar, además, ¿no? Que la criticaron mucho por su acento, ¿no? Que no se creía que era italiano ni nada, pero lo hace bien, Sí, pero yo no quisiera caer ahí, ¿eh? Porque creo que sí son buenas películas, pero tiene muchos mejores trabajos Ridley Scott. Que la otra vez platicábamos precisamente de Tom Scott, su hermano, ¿no? Que les mostraba yo la película esta de Hunger, La Furia, que le pusieron aquí. El Ansia. Y ellos tenían en ese momento, además, trabajaban como publicistas. Claro. Entonces tenían una estética muy especial. O sea, si ven The Hunger, que les recomiendo que la vean, así como estos claroscuros y penumbras de Blade Runner, Tom Scott, mucho antes de J.J. Abrams y todos estos, también jugaba con texturas. Me refiero, había cortinas y cosas así que cubrían el lente y dejaban entrever lo que estaba pasando en un segundo plano. Y también claroscuros. Claro, hay cosas que ya las rebasa el tiempo y que... David Fincher hace mucho eso también. Sí, y se me hace que viene desde allá. O sea, seguramente estos cuates... Estética de los 80s, ¿no? Fueron sus... Sí. Entonces eso yo creo que vale mucho la pena, por eso ver las películas 2 o 3, 4 veces. A mí también voy la primera ocasión, los veo con la sorpresa y un poquito enterado de que va. Y a como veces, fan. Ajá. Y a veces voy sin saber de qué se trata, ¿eh? Claro. Y me he llevado sorpresas también. Por ejemplo, Los Otros. Ah, claro, gran película. Gran película. Como el 2004, ¿no? Sí. Esa me sorprendió mucho, la narrativa, la historia, la estética. Y el plot twist. Exactamente. Entonces yo creo que a veces eso vale mucho la pena. Pero sí, encontrar más detalles y lecturas a esto, porque a diferencia de lo que lamentablemente hizo Steven Spielberg con Star Wars, que fue cada vez ir superando, que dices, ya no quiero ver ninguna Cuidado bien, Star porque Wars. aquí Neri es muy fan de Star Wars. Bueno. Está lleno de Star Wars ahí. Tienes toda la razón. No, la mitología de Star Wars y eso me encanta.
Pero creo que las películas sí fueron, a excepción de Rouge One y otras que he visto a últimas fechas, sí me gusta, pero enteramente creo que eso de ir metiéndole robotcitos de más y... Sí, o sea, fue más mercadotecnia, definitivamente. A mí me gustaría cerrar un poquito porque con un tema que me parece muy bonito, y es que las películas de géneros específicos se vuelven películas de culto, pero por la capacidad narrativa que llegan a tener. Lo tiene el cine de terror y lo tiene el cine de ciencia ficción. O sea, no solamente son las películas por sí solas, sino cada una de ellas va aportando cosas que vale la pena estudiarlo, incluso cuando quieres estudiar algo de producción, algo de dirección, encuentras maneras de cómo ellos solucionan ciertas cosas. Esta película me fascina en el sentido de cómo pueden plantear cómo un detective empieza a encontrar la realidad, ¿no? Y con un aparatito simplemente y con un diálogo face to face, él puede detectar quién es o quién no es un replicante. Hizo una solución súper sencilla, súper rápida, y con eso te dejan un contexto súper bien explicado de que estamos en el futuro. Y digo, es que es una solución súper inteligente. No tienes que tener forzosamente el carro volador, forzosamente el rayo láser. O sea, no tienes que o el llegar... cintillo que diga... 2000. O sea, Sí. no tienes que llegar a esos niveles. Y esto habla de una capacidad narrativa que lo llevan a otro nivel. Porque solucionas cosas con la menor capacidad de recursos. Y eso me parece fascinante. Fíjate que... Bueno, no sé si tú quieres agregar algo. No, dale, Vic, dale. Y ya también para concluir un poquito de este asunto que, como verán, sí me apasiona y me encanta y me gusta. Claro que sí, Vic, se te nota. Hay un corto que dirigió el hijo de Ridley Scott, basado en todo este rollo de que se llama Loom, el telar. Está en YouTube, hoy lo encontré y lo publiqué en mi Facebook. El hijo de Ridley Scott se llama Luke Scott. Ok. Y ¿También es director de cine? Por lo que veo, sí. Es un ejercicio estético también muy padre y de la historia y de contenido. Y pues sí, o sea, creo que a final de cuentas yo también lo veo como esta búsqueda de ser lo que todos estamos tratando de hacer, vivir una vida, ¿no? Prolongar nuestra existencia y trascender. Y esto es la anécdota, a final de cuentas, un Pinocho, vuelvo a insistir. Claro. Sí, que es una alegoría muy bonita. Yo sí diría que esta película va de eso, va es un ejercicio para entender la vida, ¿no? De cómo estos replicantes darían lo que fuera por tener un año más de vida, y generalmente las personas que tenemos esa capacidad ni siquiera sabemos que estamos con ese privilegio, ¿no? Y se nota aquí en esta peli. Entonces creo que en ese sentido súper chido. No sé, Vic, me gustaría que nos recomendaras a lo mejor algo más de Ridley Scott o algo como de este mismo estilo para la banda que le haya gustado esta y que quiera clavarse. Caray. Bueno, pues yo creo que pues ver la primera película es un agasajo, y sobre todo verla en su edición de 25 aniversario, si es que tienen chance de verla. ¿Sabes dónde está esa? La tengo en DVD. Claro, es que eso es Escríbanle. Que en HBO hay dos versiones. Hay dos versiones. Está la versión definitiva, que es la que tenemos en la pantalla, y Blade Runner solamente. O sea, yo abrí las dos pestañas en la computadora y dije, vamos a ver si hablan como alguna diferencia o algo. Y no decían en la descripción alguna diferencia. Entonces, yo vi la versión definitiva. O sea, no supe. Yo vi la normal. Fíjate, la versión definitiva, esa sí ya tiene toda la mano de Ridley Scott. Ok. O sea, esa es la que hay que ver. Esa es la que hay que ver, la que él ya hizo a su gusto, sin presiones, y además con toda esta maravillosa apertura de que pues, él había creado un clásico, ¿no? Claro. Fíjate que nada más como último punto, también tengo un amigo que es muy fanático, que se llama Rogelio Villarreal, vive en Guadalajara, y su portal de periodismo cultural se llama Replicante. Mira en honor a... El niño, claro. Exactamente, a la película, ¿no? Qué padre. Y pues recomendarles ver cine y ver este podcast que siempre tiene cosas interesantes para
para compartir. Sí, es lo que tratamos, Vic. A veces no tan interesantes, pero procuramos que siempre haya cosas chidas de qué hablar. Así es. Y hoy estuvo muy chido porque justamente platicamos de una película que es un clásico del cine, o sea, es de las que sí hay que ver, sí o sí. Y además, pues nos diste cátedra, Vic, porque yo, honestamente, un montón de cosas no las sabía y se hace bien chido que vengas así como con todo el background. Muchas gracias. Un montón de detalles y... ¿cómo le llaman? Estos datos curiosos que siempre enriquecen ver una película, ¿no? Por eso Criterion Collection se ha vuelto tan famosa porque encuentras esa información que tú viendo la película no la encuentras en otro lugar. Claro. Entonces está muy, muy valioso. ¿Tú qué película recomiendas aparte de...? Pues mira, yo a diferencia de Vic, sí me gustó la de 2049. Entonces, es una continuación directa de esta, porque sí, digamos, sí es canon. Okay. Está Ridley Scott como productor y la dirige Denis Villeneuve, que es un buen director, o sea, tiene pelis muy chidas. Además sale Ana de Armas, que Ana de Armas es guapísima. Claro, sí, cierto, muy cierto. Yo sí recomendaría ver esa película. No sé dónde está, no sé si está en alguna plataforma. Amazon. ¿Está en Amazon? Y Netflix la tiene. ¿También está en Netflix? Véanla, está buena y es la continuación de esta que resuelve un par de cosas, pero otras también las deja como ahí en la incógnita, pero pues ya se avienten las dos, ¿no? Digo, si ya van a ver una, pues que vean las dos de una vez. Está muy interesante eso. Está muy chido. Pues yo recomendaría tal vez algo completamente diferente, pero también hablando de cyborgs y toda esta onda, yo creo que Robocop 1, Robocop 1, tienen que ver Robocop 1. Que estaría muy bueno también podcastarla porque también es una película donde habla también sobre la crítica de la sociedad a través de los ojos de cómo forzamos las cosas. Entonces, evidentemente la premisa suena divertida en cómo pasan a una persona ahora un robot y cómo ese es el policía y tiene que estar ahora siendo el gran héroe, pero el subtexto de la película yo creo que es lo que más enriquece este tipo de cine, que siempre encuentras estas otras líneas que te permiten encontrar más cosas. Entonces Robocop 1 sería mi recomendación. Que salió algunos años después que esta, a lo mejor tiene por ahí influencias, ¿no? Sí, no lo dudes, no lo dudes ni seguramente. Poquito. Sí, fíjate que, bueno, ya estamos concluyendo. Tú dale. No, ya vámonos, ya la gente debe estar durmiendo en su casa. Pero por ejemplo, Moebius fue uno de los invitados a realizar el trabajo de arte de Blade Runner. Y en alguna ocasión, viendo el famosísimo documental de Jodorowsky, de cuando él quiso hacer Dunas, ahí se hacía la mención de que mucho del trabajo estético fue de influencia de, lógicamente, de Moebius y todo eso, ahí en Blade Runner, ¿no? Que se vio reflejado. Pero bueno, ya vámonos mejor, ¿no? Ya, más datos curiosos. Muchos rollos. Vic, tus redes sociales para que vean el corto que acabas de postear. Claro que sí, me encuentran ahí en Víctor Vallejo en Facebook, en BBC 64, en algunas redes pongo música y todas esas cosas que quieran oír. Y en donde más estoy en Instagram, pues soy Victor 64. Ahí está. Sigan a Vic, es un tipazo el Vic. Así es. Me siguen más los cobradores, pero no. Pues un placer, Vic, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Juanca, muchas gracias, mi hermano. Gracias, amigo. Detrás de cámaras a Marc. Ahí está Marc. Aquí va a estar su foto también, que es nuestro productor. Siempre lo ponemos a chambear. Aquí pones tu foto, Marc. Muchas gracias, Marc. Y pues gracias a ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana con una película más y más charlita. Más plática chida. Nos vemos.